Lo único que mi esposo Rodrigo me pidió cuando se despidió fue: «Por favor, no vayas a la finca, Juana, prométemelo». Apretó mi mano con los últimos vestigios de fuerza que le quedaban sus ojos suplicantes. Se lo prometí, siempre respeté sus deseos, incluso cuando la curiosidad me consumía. Pero unos años después de su muerte, la curiosidad finalmente venció, y lo que encontré en aquella propiedad cambiaría mi vida para siempre. Ahora comprendo por qué mi esposo quería tanto mantenerme alejada de allí. 17 años de matrimonio con Rodrigo terminaron en una cama de hospital tras un derrame cerebral masivo que nadie pudo predecir. A los 58 años me encontré viuda, con una hija en la universidad y una sensación de vacío que parecía interminable. Mientras organizaba sus asuntos, descubrí que había mucho más en mi esposo de lo que jamás supe. Fue un martes cualquiera cuando su abogado, don Esteban Villarreal, me citó en su despacho. Ya habían pasado 2 meses desde el funeral. La vida continuaba su cruel curso de normalidad mientras yo aún intentaba descifrar cómo respirar sin Rodrigo cerca. «Señora Mendoza, tengo algo que debo entregarle», dijo don Esteban deslizando una pequeña caja y un sobre a través de su pulido escritorio de madera. Rodrigo dejó instrucciones específicas de que esto solo debía ser entregado después de su fallecimiento. La caja contenía una pesada llave antigua con un llavero de metal en forma de hoja. El sobre llevaba mi nombre con la inconfundible caligrafía de Rodrigo. «¿Para qué es esta llave?», pregunté girándola entre mis dedos. «Es para una propiedad en el Valle de Rascafría. Su esposo la adquirió hace aproximadamente 4 años, pero dejó instrucciones explícitas de que usted solo debía conocer su existencia después de su muerte». Mi corazón latió con fuerza. Rodrigo no poseía ninguna otra propiedad además de nuestra casa. Nunca mencionó un refugio en el campo. Y lo más importante, ¿por qué me hizo prometer nunca ir allí solo para revelar su existencia? Después se llama la Finca de los Robles, continuó el abogado. Aparentemente fue la casa donde Rodrigo pasó parte de su infancia. La recuperó después de muchos años, aunque había cambiado de manos varias veces. «Espere, esto no tiene sentido», interrumpí. Rodrigo siempre evitaba hablar de su infancia. Cuando mencionaba Rascafría, se ponía tenso, cambiaba de tema. ¿Por qué compraría una casa allí? Don Esteban ajustó sus gafas. «No sabría decirle, señora, pero hay otro detalle importante. La propiedad se ha vuelto extremadamente valiosa en los últimos 2 años. ¿Cómo es eso? Una gran promotora de Desarrollos Cumbre está construyendo un complejo turístico de lujo en la zona. La propiedad de su esposo está estratégicamente ubicada. Ya han hecho varias ofertas multimillonarias por la finca». Mi cabeza daba vueltas. Rodrigo nunca había sido acaudalado. Vivíamos cómodamente con su salario de ingeniero y el mío como profesora universitaria, pero nada que le permitiera comprar una segunda casa, especialmente en una zona codiciada como el Valle de Rascafría. ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Con dedos temblorosos abrí el sobre. «Mi queridísima Juana, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de lo esperado. Perdóname por todos los secretos que guardé. La casa es tuya ahora. Durante los últimos 4 años transformé ese lugar sombrío de mi infancia en algo que espero encuentres hermoso. Sé que te hice prometer nunca ir allí. Deshago esa promesa ahora. De hecho, te pido que vayas solo una vez antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el estudio de la casa encontrarás mi portátil. La contraseña es la fecha de nuestro primer encuentro seguida de esperanza, la palabra que me enseñaste a sentir de nuevo. Te amo más de lo que jamás podría expresar». Rodrigo, presioné la carta contra mi pecho, las lágrimas nublando mi visión. Incluso en la muerte, Rodrigo aún tenía el poder de sorprenderme. «Necesito ver este lugar», dije. «Hay una complicación», interrumpió don Esteban. «La familia de Rodrigo está impugnando el testamento. Su hermano Sebastián Mendoza alega que Rodrigo no estaba mentalmente capacitado cuando adquirió la propiedad. Eso es absurdo. Mi esposo fue la persona más lúcida y centrada que he conocido». Aún así, han presentado mociones legales. Considerando el valor actual de la propiedad, esto podría convertirse en una batalla complicada. Guardé la llave en el bolsillo, una determinación repentina apoderándose de mí. «Voy a Rascafría hoy mismo».
2 días después, tras un apresurado viaje a través de la Sierra de Guadarrama, aparqué frente a un portón de madera tallada con el nombre La Finca de los Robles en hierro forjado. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en la cerradura. El portón se abrió con un suave chirrido revelando una propiedad mucho más impresionante de lo que había imaginado. No era solo una casa de campo, era una mansión de piedra y madera rodeada de jardines impecablemente mantenidos y robles centenarios. Un camino de piedra serpenteaba a través de céspedes perfectos hasta la entrada principal. Todo parecía nuevo o recién renovado. Nada aquí sugería la infancia traumática que Rodrigo había sido tan reacio a discutir. Este lugar había sido transformado con amor y dedicación. Las manos de mi esposo estaban en cada detalle, aunque nunca supe de su existencia hasta ahora. Mis manos temblaban al poner la llave en la puerta principal. La cerradura giró con un clic satisfactorio y entré en el mundo secreto del hombre con quien había compartido casi 2 décadas de vida. Lo que vi dentro me hizo agarrarme al marco de la puerta para mantenerme en pie. La entrada se abría a un gran salón de doble altura con una chimenea de piedra. Pero no fue la arquitectura lo que me quitó el aliento. Fueron las pinturas. En cada pared, en cada espacio disponible, había pinturas de flores. No cualquier flor, sino orquídeas de todo tipo y color posibles. Mi pasión de toda la vida, que Rodrigo siempre apoyó con afecto silencioso, me rodeaba en una galería dedicada a mi mayor amor. Y allí, en una mesa cerca de la ventana, con vistas a los jardines, estaba un portátil plateado con una sola orquídea blanca colocada sobre la tapa. Antes de que pudiera dar otro paso, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció que ya no estaba sola. A través de la ventana vi un todoterreno negro detenerse detrás del mío. 3 hombres salieron todos portando el inconfundible parecido facial de Rodrigo, la misma nariz recta, los mismos ojos almendrados. El clan Mendoza había llegado y por las expresiones severas en sus rostros no estaban aquí para darle la bienvenida a la viuda a su propiedad recién descubierta. Los hombres se acercaron con la confianza de quienes sentían que eran dueños del lugar. Cerré rápidamente la puerta principal, mi corazón acelerado. Los observé por la ventana lateral mientras se detenían en el porche susurrando entre ellos antes de que el mayor, una versión encanecida de Rodrigo, golpeara con fuerza. «Señora Juana, sabemos que está ahí dentro. Necesitamos hablar». Su voz tenía el mismo tono tenso que Rodrigo adoptaba cuando se ponía nervioso. Permanecí en silencio, alejándome de la puerta. Las vagas advertencias de Rodrigo sobre su familia siempre fueron enfáticas. Ahora, enfrentándolos, mi instinto gritaba precaución. El golpeteo vino de nuevo más insistente. «Juana, soy Sebastián Mendoza, el hermano mayor de Rodrigo. Estos son mis hermanos Baltasar y Fermín. Estamos aquí por la propiedad». Por supuesto, no estaban por Rodrigo, no para conocer a la mujer que su hermano amó durante 17 años. Estaban allí por la casa que de repente valía millones. Miré el portátil sobre la mesa. Las respuestas que buscaba podrían estar allí, no con extraños en el porche. Ignorando los golpes cada vez más agresivos, fui a la mesa y escribí la contraseña 10 de octubre de 6 Esperanza. La pantalla cobró vida abriendo una carpeta llamada Para Juana. Dentro había cientos de archivos de video, cada uno fechado cronológicamente, comenzando el día después del funeral y extendiéndose un año entero hacia el futuro. Con manos temblorosas hice clic en el primero. El rostro de Rodrigo llenó la pantalla. No el rostro pálido y demacrado de sus últimos días en el hospital, sino saludable, lleno de vida, claramente grabado meses antes. «Hola, mi amor», sonrió de esa manera torcida que siempre me derretía. «Si estás viendo esto, significa que me he ido y viniste a Los Robles, a pesar de mis años, rogándote que no lo hicieras. Debería haber adivinado que no resistirías, especialmente después de que don Esteban te contara sobre la finca». Un nudo se formó en mi garganta. Incluso ahora me conocía tan bien. Grabé un video para cada día de tu primer año sin mí. Un año de compañía mientras procesas el duelo. Un año explicando todo lo que debía haberte contado en vida.
Bajó brevemente la mirada, luego me miró de nuevo con determinación, empezando por qué compré de vuelta la casa en la que juré nunca volver a poner un pie. Afuera, los golpes se habían detenido. A través de la ventana vi a los hombres regresar a su todoterreno, sacando papeles, conversando con expresiones severas. Rodrigo continuó: hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral, una bomba de tiempo que heredé de mi padre. Los médicos me dieron de 2 a 5 años. Elegí no decírtelo a ti ni a Adriana. No quería lástima y no quería que nuestros últimos años se vivieran bajo la sombra de la muerte. Sus ojos se suavizaron. Quería vivir plenamente contigo hasta el final, no morir lentamente frente a ti. El shock y la ira me inundaron. Ocultó el diagnóstico, tomó decisiones médicas sin mí. Me negó la oportunidad de prepararme, de valorar conscientemente nuestros últimos momentos. Sé que estás enojada ahora mismo, dijo como si leyera mis pensamientos. Tienes todo el derecho a estarlo, pero espero que entiendas que tomé esa decisión por amor, no por cobardía. Los hombres afuera estaban haciendo llamadas caminando por el camino de entrada, con la energía frustrada de un derecho negado. Cuando recibí mi diagnóstico, decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo significativo para ti. Siempre has amado las orquídeas. Siempre hablabas de tener un espacio solo para ti, para cultivarlas algún día. Así que encontré el último lugar que alguien esperaría que fuera la casa que dejé a los 18 años, jurando nunca volver. Se inclinó hacia la cámara. Lo que mis hermanos no saben es que compré legalmente la casa a mi padre antes de que muriera. El viejo estaba en bancarrota después de años de juego y bebida. Me la vendió por una fracción del valor, desesperado por dinero, haciéndome jurar que no les diría a mis hermanos que aún pensaban que la heredarían algún día. Eso explicaba el desafío legal. Creían que tenían derechos sobre una propiedad que Rodrigo había comprado legítimamente. La casa estaba en ruinas cuando la compré Juana, igual que mi infancia aquí, pero esta vez tenía los recursos para transformarla. Cada viaje de negocios durante los últimos 4 años estaba aquí supervisando las renovaciones, construyendo algo para ti. Afuera, los hermanos se acercaban a la puerta de nuevo. Esta vez Sebastián sostenía un documento contra la ventana para que lo viera, algún tipo de orden judicial. Mis hermanos vendrán por ella, continuó Rodrigo en el video, su expresión endureciéndose. Nunca quisieron la casa hasta el año pasado, cuando comenzó el proyecto del complejo turístico. De repente la propiedad sin valor que se burlaron de que comprara se convirtió en una mina de oro. Intentarán cualquier cosa para quitártela. Uno de los hermanos estaba al teléfono de nuevo, su expresión triunfante al colgar. En el cajón inferior de esta mesa hay una carpeta azul con todos los documentos legales que necesitas. La casa es incuestionablemente tuya, me aseguré de ello. El rostro de Rodrigo se suavizó. Pero Juana, si la conservas o la vendes, es completamente tu decisión. Construí este lugar para ti, lo llené de belleza para ti, pero no quiero que se convierta en una carga. Un coche patrulla subía por el camino de entrada. Los hermanos observaban su aproximación con expresiones satisfechas. Una última cosa, dijo Rodrigo. En el invernadero detrás de la casa encontrarás la colección de orquídeas raras que pasé años cultivando. El equipo que contraté continuará cuidándolas. Estés aquí o no, son mi regalo final para ti, junto con los medios para apreciarlas. El video terminó congelándose en el rostro sonriente de Rodrigo justo cuando el golpe en la puerta se reanudó, más autoritario. Señora Mendoza, Guardia Civil, necesitamos que abra la puerta, por favor. Con un suspiro profundo cerré el portátil, recuperé la carpeta azul del cajón y fui a enfrentar lo que viniera después. Mientras alcanzaba el pomo de la puerta, mi teléfono móvil sonó. Adriana, nuestra hija, llamando desde la universidad. Dudé, luego contesté. Adriana, este no es un buen momento. Mamá. Su voz estaba tensa de irritación. ¿Por qué no me dijiste nada sobre la casa de papá o la propuesta del promotor? Los tíos acaban de llamarme ofreciendo un trato justo si les ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Así que ya habían contactado a mi hija.
Esa percepción encendió algo feroz y protector dentro de mí. No solo venían por mí, estaban intentando manipular a mi hija que ya en duelo. Te explicaré todo después. Lo prometo, dije observando al guardia conversar con los hermanos. Pero Adriana, no firmes nada, no aceptes nada, esos hombres no son nuestros amigos. Mamá, si hay dinero involucrado... Esto no se trata de dinero, interrumpí sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Se trata de lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí. Después de un momento de silencio, suspiró. De acuerdo, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta para enfrentar a un joven guardia civil flanqueado por los 3 Mendoza, cuyas expresiones iban desde la suficiencia hasta la hostilidad abierta. Señora Mendoza, soy el guardia Morales. Estos caballeros tienen una orden judicial solicitando una inspección de la propiedad como parte de una disputa de herencia en curso. Sonreí con calma, canalizando la fuerza que Rodrigo siempre admiró en mí. Por supuesto, guardia, pero primero creo que debería ver esto. Le entregué la carpeta azul que contenía la documentación de Rodrigo. Mi esposo anticipó exactamente esta situación. Sebastián dio un paso adelante con un gesto desdeñoso. Las disputas familiares son complicadas, guardia. Mi cuñada está comprensiblemente emocional y confundida. En realidad, lo interrumpí, no estoy ni emocional ni confundida. Soy una viuda en una propiedad que legalmente me pertenece, enfrentando a 3 extraños que casualmente comparten el ADN de mi difunto esposo. Me volví hacia el guardia y agradecería que revisara estos documentos antes de permitir que alguien entre a mi propiedad. El guardia tomó la carpeta, su expresión neutral, mientras comenzaba a examinar el contenido. Los hermanos Mendoza intercambiaron miradas, su confianza visiblemente tambaleándose. Pensé en el video de Rodrigo, en el secreto que guardó para ahorrarle a Adriana y a mí sufrimiento innecesario, en el magnífico regalo que creó en sus últimos años. Cualquiera que fuera el juego que sus hermanos estaban jugando, estaba decidida a no perder la última expresión tangible del amor de mi esposo sin luchar. El guardia levantó la vista de los documentos. Su expresión había cambiado. Estos parecen estar en orden, señora. Una escritura de transferencia clara, declaraciones notariadas, registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia los hermanos. Caballeros, no veo fundamentos para forzar una inspección hoy. Esto parece ser un asunto para los tribunales civiles. El rostro de Sebastián se enrojeció de ira. Esto es absurdo. Esa mujer no tiene ningún derecho. Esa mujer, interrumpí con calma, es Juana Ramos de Mendoza, viuda de Rodrigo Mendoza, y tengo todo el derecho a estar aquí. Mientras los hermanos se retiraban a regañadientes a su todoterreno, seguidos por el guardia disculpándose, sentí una extraña mezcla de pérdida y descubrimiento. El esposo que creía conocer completamente había guardado secretos, algunos dolorosos, otros asombrosamente hermosos. Ahora enfrentaba una elección: retirarme a la seguridad de mi vida anterior o sumergirme completamente en este legado inesperado y la batalla que venía con él. Cerré la puerta, regresé a la mesa y reabrí el portátil. El video de mañana me esperaba, y con él más piezas del hombre que amé y que solo ahora estaba comenzando a comprender completamente. Afuera los hermanos Mendoza podrían haber perdido esta escaramuza, pero sus expresiones al alejarse dejaban una cosa clara. La guerra por la finca de los Robles acababa de comenzar. Pasé esa noche en la casa de Rodrigo, o más bien nuestra casa, rodeada por la evidencia de su labor secreta de amor. El sueño me eludió por completo, mi mente zumbando con revelaciones, la enfermedad fatal que ocultó la casa transformada, la determinación de sus hermanos de reclamarla y los cientos de mensajes de video esperando en el portátil. Al amanecer exploré la propiedad adecuadamente por primera vez. La casa principal era una obra maestra de renovación mezclando elementos rústicos originales con comodidad moderna. Cada habitación reflejaba una cuidadosa consideración de mis gustos. Desde la biblioteca repleta de primeras ediciones de mis libros favoritos hasta el rincón de lectura con vistas al jardín perfecto para las mañanas de otoño.
pero fue el invernadero el que realmente me quitó el aliento. Como Rodrigo prometió en el video, una impresionante colección de orquídeas llenaba el espacio de cristal. Algunas eran tan raras que solo las había visto en libros especializados. Una Cattleya walkeriana azul, casi imposible de encontrar, florecía orgullosa como la reina del lugar. «Buenos días, señora». La voz me sobresaltó. Una mujer de mediana edad apareció de entre las plantas sosteniendo un pulverizador. «Soy la señora Remedios Cifuentes. Su esposo me contrató para cuidar las orquídeas». «Juana Ramos de Mendoza», respondí extendiendo mi mano, aunque sospecho que ya lo sabía. Sonrió amablemente. «Don Rodrigo hablaba mucho de usted durante sus visitas. Decía que tenía un toque especial con las plantas que él nunca pudo igualar». Conocía bien a mi esposo. La señora Remedios dudó. Tanto como él permitía que alguien lo conociera, supongo. Estuvo aquí al menos una vez al mes durante los últimos 4 años, supervisando todo personalmente. Eso sonaba como Rodrigo. Metódico, atento a los detalles, siempre prefiriendo hacer las cosas él mismo en lugar de delegar. «La Cattleya azul de allí», continuó la señora Remedios señalando la orquídea que había admirado, «pasó casi 2 años buscándola. Dijo que le recordaba a una que usted vio una vez en una exposición y nunca olvidó». Mi corazón dolió. La exposición de orquídeas en el Real Jardín Botánico de Madrid hace 10 años. Había comentado sobre esa flor solo una vez y Rodrigo la recordó. «¿Alguna vez mencionó algo sobre su salud?», pregunté con vacilación. Una sombra cruzó el rostro de la señora Remedios. No directamente, pero en los últimos 6 meses trabajó con más intensidad. Largas horas como un hombre, con una fecha límite. La confirmación me golpeó, pero también explicaba la calidad apresurada que sentí en Rodrigo durante sus últimos meses. Yo lo había atribuido al estrés laboral, nunca imaginando que estaba creando todo esto mientras sabía que su tiempo era limitado. «Sus hermanos estuvieron aquí ayer», comenté observando su reacción cuidadosamente. Su rostro se endureció. «Han estado merodeando desde que Desarrollos Cumbre anunció el proyecto, de repente muy interesados en la casa familiar que no habían visitado en décadas». Ajustó el sistema de riego antes de continuar. «¿Qué puedo decirle sobre ello? Sebastián es el mayor. Tiene una firma de inversiones en Madrid». Siempre trató a Rodrigo como si le estuviera haciendo un favor al reconocerlo. Baltasar es el del medio abogado bueno con las palabras. Fermín es el menor, siempre a la sombra de Sebastián. Negó con la cabeza. Cuando Rodrigo volvió para comprar la propiedad, se burlaron de él por desperdiciar dinero en un lugar deteriorado, hasta que el complejo turístico comenzó a planificarse. Esto coincidía con los fragmentos que Rodrigo había compartido a lo largo de los años, su infancia difícil, su escape a la universidad, su reticencia a discutir sobre su familia. «¿Volverán?», dije, más para mí misma que para la señora Remedios. Sin duda, asintió. Pero don Rodrigo se preparó para eso. Siempre pensaba varios pasos por delante. De vuelta en la casa, me obligué a comer algo antes de abrir el portátil para el video del día. Rodrigo apareció sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca de la casa. «Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestra nueva casa». Sonrió esa sonrisa torcida que extrañaba con un dolor físico. «Hoy quiero mostrarte algo especial». La cámara se movió mientras caminaba por la casa, por un pasillo que no había explorado, deteniéndose ante una puerta cerrada con llave. «Esta habitación es solo para ti. La llave está en el cajón superior de la mesita de noche, esa antigua de plata con el grabado de orquídea». Pausé el video, fui al dormitorio principal y encontré la llave exactamente donde describió. Siguiendo el camino de Rodrigo, en el video localicé la puerta discreta al final del ala este. La llave giró suavemente. Empujé la puerta y jadeé. Un estudio de arte, completamente equipado, llenaba la gran habitación de esquina bañada en luz perfecta de ventanas del suelo al techo. Caballetes, lienzos, pinturas, pinceles, todo lo que un artista podría desear, dispuesto con amorosa precisión.
No había pintado en 15 años. Después de la escuela de arte, abandoné mis sueños artísticos para enseñar literatura para mantenernos a flote, mientras Rodrigo construía su carrera para criar a Adriana. Con los años, algún día se convirtió en un sueño distante, luego en un recuerdo agridulce de un camino no tomado. El video continuó la voz de Rodrigo, sacándome del portátil que había llevado conmigo. Renunciaste a tanto por nosotros, Juana. Tu pintura fue el primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, siempre me prometí que te lo devolvería algún día. Las lágrimas nublaron mi visión mientras inspeccionaba el estudio. Los materiales profesionales, los libros de referencia organizados en los estantes, las ventanas orientadas para capturar la luz perfecta. Hay una cosa más, continuó Rodrigo. Mira en el armario, debajo del banco de la ventana. Caminé hacia el banco acolchado cerca de la ventana, con vistas al jardín ahora dorado con la luz de la mañana. Debajo, empotrado en la pared, había un armario que podría haber pasado por alto de no haberme dicho que mirara. Dentro había una caja de archivo plana. Con manos temblorosas levanté la tapa y caí de rodillas en shock. Mis pinturas. Docenas de ellas. Todo el trabajo que creé en la universidad, piezas que pensé se habían perdido en nuestras mudanzas a lo largo de los años. Rodrigo las había preservado, protegido, almacenado durante 15 años hasta que pudiera devolverlas en este espacio perfecto. En la parte superior yacía un pequeño lienzo que reconocí inmediatamente mi proyecto final, antes de graduarme, un autorretrato de una joven mirando hacia el futuro con ojos brillantes de posibilidad. Rodrigo había pedido quedárselo el día que lo terminé. Adjunta había una nota escrita a mano. Ella todavía está ahí dentro. Juana, la mujer que pintaba con tanta pasión y visión. Te di el espacio. El resto depende de ti. Presioné la nota contra mi pecho, abrumada por el amor y la pérdida en igual medida. Rodrigo me había visto, realmente visto, de maneras que no me había permitido ser vista en años. El sonido de vehículos sobre la grava me arrancó de ese momento emocional. Desde la ventana del estudio vi 2 todoterrenos acercándose. El negro familiar perteneciente a los hermanos Mendoza y detrás uno plateado que reconocí instantáneamente. Adriana había llegado y por la forma en que salía confiadamente de su todoterreno y caminaba hacia sus tíos, parecía que ya habían comenzado a trabajar en ella. Mi hija, la hija de Rodrigo, con su cabello oscuro y mi terquedad, estaba sonriendo y estrechando manos con los tíos que nunca había conocido antes. Cualquier paz frágil que había encontrado en los regalos póstumos de Rodrigo se evaporó ante esta nueva complicación. La batalla por la finca de los Robles se había vuelto mucho más personal. Observé por la ventana, mientras Adriana intercambiaba saludos amistosos con sus tíos, su lenguaje corporal abierto y receptivo. A los 21 años nuestra hija tenía la mente analítica de su padre y mi determinación, pero le faltaba la paciencia de Rodrigo y mi cautela. Siempre fue rápida para formar opiniones, lenta para revisarlas. Mi teléfono móvil vibró con un mensaje de ella. Estoy aquí con el tío Sebastián y los demás. Entramos ahora. Necesitamos hablar. Tío Sebastián. Se conocían desde hacía menos de un día y ya estaba reclamando una conexión familiar. Guardé la nota de Rodrigo en mi bolsillo, cerré el estudio y fui a enfrentar esta nueva alianza. Entraron sin llamar. Adriana usando la familiaridad de una hija y los hermanos siguiéndola como lobos detrás de una guía desprevenida. «Mamá». Adriana me abrazó brevemente, luego se apartó sus ojos escaneando el impresionante salón. «Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de él?» Antes de que pudiera responder, Sebastián dio un paso adelante, su parecido con Rodrigo dolorosamente agudo. «Juana, creo que empezamos con el pie izquierdo ayer. Nos sorprendió tu llegada repentina tal como tú te sorprendiste por la nuestra». Su tono conciliador no coincidía con su mirada calculadora. Junto a él, Baltasar y Fermín mantenían expresiones cuidadosamente neutrales, aunque Baltasar sostenía una carpeta de cuero que sin duda contenía documentos legales. «Adriana», dije, ignorando a Sebastián por completo,
Pensé que habíamos acordado que no te involucrarías con los hermanos de tu padre hasta que hubiéramos hablado. Se sonrojó ligeramente. Llamaron de nuevo esta mañana con una propuesta muy razonable. Pensé que al menos debía escucharlos en persona. Su barbilla se levantó desafiante. Además, también son mi familia. Familia que no sabías que existía hasta ayer, le recordé suavemente. Solo porque papá los mantuvo alejados de nosotras, contraatacó, al igual que ocultó este lugar increíble. ¿No te parece extraño qué más estaba escondiendo? La pregunta se acercó incómodamente a las revelaciones en los videos de Rodrigo. Tu padre tenía relaciones complicadas con sus hermanos, dije cuidadosamente. Tenía sus razones para la distancia que mantuvo. Sebastián hizo un gesto desdeñoso. Historia antigua. Los hermanos pelean especialmente en familias difíciles como la nuestra. Lo que importa ahora es avanzar juntos. Exactamente. Adriana asintió con la seriedad de alguien que creía estar siendo perfectamente razonable. El tío Sebastián lo explicó todo. Esta casa ha estado en la familia Mendoza durante generaciones. Papá la compró al abuelo Mendoza, pero siempre estuvo destinada a ser compartida entre los hermanos eventualmente. Suprimí un suspiro. Habían estado trabajando en ella durante menos de un día y ya estaba repitiendo su versión de los hechos. ¿Y el repentino interés en la propiedad no tiene nada que ver con el complejo turístico de lujo que se está construyendo al lado? Pregunté suavemente. Baltasar dio un paso adelante, abriendo su carpeta. La situación inmobiliaria es solo un aspecto del complejo panorama legal. Hemos preparado una oferta de acuerdo que honra los deseos de Rodrigo mientras reconoce el reclamo histórico de la familia Mendoza sobre la propiedad. Estamos preparados para ser muy generosos. 1/3 para ti, Juana, 1/3 para Adriana y 1/3 dividido entre nosotros los hermanos, añadió Sebastián, colocando una mano paternal sobre el hombro de Adriana. Todos ganan. Adriana me miró expectante, claramente ya convencida por la propuesta. Tiene sentido, mamá. No necesitamos este lugar enorme. Podríamos vender todo, irnos con millones y la familia de papá permanece unida. Tu padre dejó específicamente esta propiedad a mí, dije mirando a Sebastián directamente a los ojos. No a ustedes, no a sus hermanos. Por confusión y sentimentalismo mal ubicado, contraatacó Sebastián suavemente. Rodrigo no estaba pensando con claridad en sus últimos años. Un destello de ira ardió en mí. Mi esposo estuvo perfectamente lúcido hasta el día que murió. Entonces, ¿por qué todo el secretismo? Habló Fermín por primera vez, su voz más suave que la de sus hermanos, pero no menos afilada. ¿Por qué ocultar la compra de la propiedad a su esposa e hija? ¿Por qué los elaborados arreglos con el abogado Esas no son las acciones de un hombre pensando racionalmente? Pensé en los videos, la casa renovada, el estudio de arte. Cada elemento meticulosamente planeado como un regalo final. Nada de eso sugería confusión o juicio deteriorado. Mamá, dijo Adriana, su voz más suave ahora, sé que esto es difícil. Papá nos dejó y ahora estamos descubriendo todos estos secretos, pero esta propuesta tiene sentido financiero. Ambas estaríamos seguras por el resto de nuestras vidas. La puerta se abrió detrás de ellos y la señora Remedios apareció su rostro preocupado. Está todo bien, señora Mendoza. Vi los coches llegar. Los hermanos se volvieron visiblemente irritados por la interrupción. Sebastián entrecerró los ojos. Este es un asunto familiar. La señora Remedios es mi empleada, dije firmemente. Es bienvenida en mi casa. En realidad, intervino Baltasar, su estado laboral está entre los activos disputados pendientes de la resolución de nuestro reclamo legal. La señora Remedios no retrocedió. Don Rodrigo me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría del lugar y de la señora Juana si algo le sucedía. Revisaremos todos los contratos de empleados, dijo Sebastián desdeñosamente. Ya he escuchado suficiente. Creo que es hora de que todos ustedes se vayan. Miré directamente a los hermanos, luego suavicé mi mirada al volverme hacia Adriana. Excepto tú, por supuesto. Siempre eres bienvenida a quedarte. ¿Ni siquiera vas a considerar su oferta?, preguntó Adriana, incrédula.
Revisaré cualquier propuesta escrita con mi propio abogado, respondí, pero no seré presionada en mi propia casa. La máscara conciliatoria de Sebastián cayó revelando al despiadado hombre de negocios debajo. Esta propiedad vale decenas de millones con el proyecto del complejo turístico. Podemos hacer esto amigablemente o podemos hacer las cosas muy difíciles. ¿Es eso una amenaza?, pregunté más calmada de lo que me sentía. ¿Una comprobación de realidad?, corrigió. Eres una profesora universitaria enfrentando una batalla legal contra adversarios con recursos significativamente mayores. Rodrigo pudo haber tenido buenas intenciones, pero te puso en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul con su meticulosa documentación, los videos que mostraban la planificación lúcida de Rodrigo, la propiedad que representaba su acto final de amor. Creo que mi esposo sabía exactamente lo que estaba haciendo, dije con calma. Ahora, por favor, váyanse. Adriana parecía conflictuada, mirando entre yo y sus tíos recién descubiertos. Creo que iré con ellos por ahora. Tenemos más que discutir. Besó mi mejilla rápidamente. Piensa en la oferta, mamá, por favor. Los observé irse, una sensación de vacío expandiéndose en mi pecho. En solo 24 horas, mi hija había sido atraída a la órbita de hombres que Rodrigo pasó toda su vida evitando. La señora Remedios esperó hasta que los coches desaparecieron por el camino de entrada antes de hablar. Señora Mendoza, hay algo que debe saber, algo que su esposo me pidió que no mencionara a menos que se volviera absolutamente necesario. Me volví hacia ella mentalmente exhausta, pero obligándome a prestar atención. ¿Qué es? Se trata del verdadero alcance de la propiedad y lo que realmente está oculto aquí. Hizo un gesto hacia el invernadero. Será mejor que caminemos. Algunas cosas no deberían discutirse dentro de la casa donde las paredes podrían tener oídos. Mientras la seguía por el césped, el sol de la mañana iluminaba la hermosa propiedad que mi esposo había creado en secreto. Cualquiera que fuera la revelación que me esperaba, estaba segura de una cosa: Rodrigo había anticipado esta batalla, quizás incluso la vulnerabilidad de Adriana a la manipulación de sus hermanos. La pregunta era, ¿me había preparado lo suficiente para ganar una pelea que nunca supe que vendría? La señora Remedios me condujo más allá del invernadero principal hacia un cobertizo de herramientas que aún no había explorado. A diferencia de las estructuras perfectamente renovadas en el resto de la propiedad, este edificio mantenía su apariencia rústica original deliberadamente sin mejorar para parecer poco importante. Su esposo era un hombre cuidadoso, dijo la señora Remedios sacando una vieja llave de hierro. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado se volvió aún más cauteloso. ¿Visitaron antes? Rodrigo nunca lo mencionó. La señora Remedios asintió gravemente. Se presentaron sin avisar en cuanto se enteraron del proyecto del complejo turístico. Su esposo estaba aquí supervisando la construcción del estudio de arte. No lo reconocieron al principio. Se había dejado crecer la barba durante el tratamiento. La mención casual del tratamiento de Rodrigo me golpeó como una ola de renovado duelo. Mientras yo enseñaba inocentemente clases de literatura, mi esposo estaba aquí enfermo creando este santuario, mientras se defendía de sus hermanos depredadores. ¿Qué pasó? Los observó desde la distancia, luego se fue sin revelarse. Esa noche hizo cambios en los planos de la propiedad, comenzando con esto. La señora Remedios abrió la puerta del cobertizo, revelando un interior ordinario. Herramientas de jardinería, equipo, motas de polvo bailando en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de las paredes. Se movió con confianza hacia la esquina trasera, apartando varias cajas apiladas para exponer una trampilla empotrada en el suelo de hormigón. Su esposo instaló esta entrada el invierno pasado. Los trabajadores pensaron que estaban construyendo una bodega de vinos. Tiró de la pesada puerta hacia arriba, revelando una escalera robusta descendiendo hacia la oscuridad. Después de usted. La curiosidad, superando la aprensión, seguía a la señora Remedios escaleras abajo. En el fondo accionó un interruptor y las luces se encendieron, revelando un túnel de hormigón que se extendía ante nosotras. ¿Qué es este lugar? Su esposo lo llamaba la bóveda. Yo lo llamo genialidad.
El túnel se extendía unos 30 metros antes de abrirse a una gran sala llena de archivadores, una mesa con equipo informático y paredes cubiertas de mapas y documentos. «Bienvenida a la sala de guerra de Rodrigo», dijo la señora Remedios con un toque de orgullo. Me acerqué a la pared más cercana, donde un mapa detallado mostraba no solo la propiedad, sino el área circundante por kilómetros. Marcas rojas indicaban las ubicaciones del proyecto del complejo turístico, con anotaciones escritas a mano sobre valores, fases de construcción e impacto inmobiliario. «No entiendo», dije, volviéndome hacia la señora Remedios. Rodrigo sabía sobre el proyecto del complejo turístico. «No al principio. Compró este lugar para renovarlo para usted puro y simple, pero hace unos 2 años, cuando Desarrollos Cumbre comenzó los estudios preliminares, contrató a un consultor inmobiliario para evaluar el impacto en Los Robles». La señora Remedios señaló el mapa. Descubrieron algo que el promotor intentaba mantener en secreto hasta finalizar todas las compras de terrenos. El proyecto completo es 3 veces más grande de lo que anunciaron públicamente. Estudié el mapa más de cerca, notando cómo las marcas se extendían mucho más allá del área que la prensa había publicitado. La fase 2 del complejo turístico incluirá un campo de golf que requerirá parte de la propiedad adyacente a la nuestra, continuó la señora Remedios. Ya han comprado casi todo el terreno necesario, excepto la finca de Los Robles, concluí comenzando a comprender. Su esposo lo verificó con 3 especialistas independientes. La posición estratégica de esta propiedad puede bloquear completamente la expansión planificada. Sin ella, el proyecto pierde la mitad de su valor proyectado. Así que la propiedad es incluso más valiosa de lo que sus hermanos imaginan. Exponencialmente, pero eso no es todo. La señora Remedios se movió hacia un archivador sacando una carpeta gruesa. Rodrigo documentó décadas de prácticas comerciales cuestionables de los 3 hermanos. Evasión fiscal, uso de información privilegiada, malversación de fondos de clientes, suficiente evidencia para arruinarlos profesionalmente si alguna vez saliera a la luz. Hojeé la meticulosa documentación reconociendo el enfoque exhaustivo de Rodrigo para resolver problemas. Impresiones de correos electrónicos, registros financieros, declaraciones juradas de antiguos empleados. Había construido un caso hermético contra sus hermanos. ¿Por qué compilaría todo esto? «Protección», dijo la señora Remedios sentándose a la mesa y gesticulando para que tomara la otra silla. «Sabía que vendrían por la casa tan pronto como él se fuera. Quería que usted tuviera munición». Pensé en la confianza engreída de Sebastián, las maniobras legales de Baltasar, su rápido trabajo para ganarse a Adriana. Él lo anticipó todo. «No todo», dijo la señora Remedios con calma. «No esperaba que llegaran a su hija tan rápidamente». El recuerdo de la aparente traición de Adriana dolió. Están manipulándola con medias verdades y promesas de riqueza, jugando con su duelo. La señora Remedios asintió. Perdió a su padre. De repente están ofreciéndole una conexión con él a través de la sangre compartida y la historia, un atractivo poderoso para una joven en duelo. Tenía razón. Adriana siempre fue la niña de papá, compartiendo la mente analítica de Rodrigo y el amor por los acertijos. Su muerte la dejó a la deriva, vulnerable a cualquiera que ofreciera una conexión con él. «¿Qué hago ahora?», pregunté casi para mí misma. «Eso depende de lo que quiera», respondió la señora Remedios. «Podría vender todo e irse rica, pero quizás para siempre, alienada de su hija. Podría luchar legalmente contra los hermanos, usando esta evidencia, lo que podría ganar la batalla, pero empeorar las heridas familiares. O podría hacer lo que su esposo siempre hizo, pensar 3 pasos por delante y encontrar el camino que nadie espera». Consideré eso mientras continuaba examinando la sala de guerra. En la mesa había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Un Rodrigo adolescente de pie orgullosamente junto a una orquídea premiada, su rostro iluminado con una alegría inocente que rara vez vislumbré en el hombre con quien me casé. «Esa fue la primera catleya que cultivó», dijo la señora Remedios, notando mi enfoque en la foto. «El único punto brillante en su infancia aquí. Sus hermanos la destruyeron mientras Rodrigo estaba en la universidad solo para herirlo».
otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. El apoyo de Rodrigo a mi amor por las flores y el arte, a pesar de no tener interés personal en ellos. El magnífico invernadero y estudio no eran solo regalos, eran la recuperación de algo precioso que sus hermanos habían robado. Tomé la fotografía, un plan comenzando a formarse en mi mente. Señora Remedios, ¿el portátil con los videos de Rodrigo funciona aquí abajo? Asintió. Hay una red segura en toda la propiedad. Su esposo se aseguró de ello. Excelente. Necesito ver los próximos videos adelantados. Luego quiero que programe una reunión para mí. ¿Con quién? Primero mi hija, sola lejos de la influencia de sus tíos, luego mi abogado, y finalmente miré la pared de evidencia que Rodrigo había compilado contra sus hermanos. Creo que me gustaría hablar con los ejecutivos de Desarrollos Cumbre. La señora Remedios sonrió por primera vez desde que entramos al búnker oculto. Está planeando algo que su esposo aprobaría. Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente como para crear todo esto. Corregí una nueva determinación afirmando mi voz. Y voy a necesitar su ayuda. Lo que necesite, señora Mendoza, prometió la señora Remedios. Su esposo me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo haría. Le debo todo, y por extensión se lo debo a usted. Esta era una faceta más de Rodrigo que no había conocido. Su generosidad silenciosa extendiéndose más allá de nuestra familia inmediata, cambiando vidas de las que nunca había oído hablar. Mientras salíamos del búnker, ocultando cuidadosamente la entrada de nuevo, sentí una extraña sensación de conexión con mi difunto esposo. No el duelo que había dominado las últimas semanas, sino una asociación que de alguna manera continuaba más allá de la muerte. Él me había dejado no solo una propiedad y seguridad material, sino herramientas y conocimiento para forjar mi propio camino. Los hermanos Mendoza creían que estaban enfrentando a una viuda ingenua que no era rival para ellos. No tenían idea de lo que se avecinaba. Durante las siguientes 48 horas apenas dormí. Alimentada por la determinación y la creciente claridad de mi plan, vi una semana entera de videos de Rodrigo en una sola noche. Cada uno revelaba más de su estrategia y la profundidad de su previsión. Intentarán dividir y conquistar, advirtió en una grabación como si hablara directamente a mi situación actual. Sebastián será la cara amigable. Baltasar la amenaza legal, Fermín el observador silencioso y atacarán a Adriana. Ella es el camino más fácil para desestabilizar tu posición. En otro video mostró documentos del promotor que había obtenido a través de contactos en la oficina del condado. Desarrollos Cumbre está decidido a mantener la fase 2 del proyecto en secreto hasta que todo el terreno necesario esté asegurado. Si descubren que sabemos sobre el campo de golf, antes de que intenten comprarnos el valor de negociación, se triplica. Armada con las perspectivas de Rodrigo y mi propia comprensión creciente, organicé reunirme con Adriana en una cafetería de la ciudad, lejos de la influencia de los hermanos Mendoza y el tirón emocional del santuario que Rodrigo creó. Llegó 15 minutos tarde ya a la defensiva antes de sentarse. No puedo quedarme mucho. El tío Sebastián me va a llevar a conocer a algunos inversores esta tarde. Tío Sebastián, repetí suavemente. Te has vuelto muy cercana en 3 días. Se sonrojó. Han sido amables y acogedores, que es más de lo que puedo decir de ti. Estás tratando a la familia de papá como enemigos. Bebí mi café, eligiendo mis próximas palabras cuidadosamente. ¿Recuerdas esa clase de teoría narrativa que amabas el primer semestre sobre cómo la misma historia cambia completamente dependiendo de quién la cuenta? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra situación? Solo has escuchado su versión de esta historia. Te estoy pidiendo que consideres que podría haber otra perspectiva, la de tu padre. Papá está muerto, dijo bruscamente, el dolor brillando en su rostro, y obviamente no confió en nosotras lo suficiente como para contarnos sobre este lugar mientras estaba vivo. Saqué una tableta de mi bolso. Él realmente dejó algo para ambas. ¿Qué es esto? Tu padre hizo videos, Adriana, cientos de ellos, mensajes para guiarnos después de que se fuera. Giré la tableta poniendo en cola el video que Rodrigo había etiquetado para Adriana cuando lo necesite. Su rostro palideció.
Hizo videos, sabía que se estaba muriendo. Fue diagnosticado hace 3 años con un aneurisma cerebral, dije suavemente, finalmente compartiendo la verdad. Eligió no decirnos. Quería ahorrarnos verlo deteriorarse. Eso es imposible. Me lo habría dicho. Pero la incertidumbre ya se estaba filtrando en su voz. Mira el video, Adriana. Escúchalo. Con dedos temblorosos presionó reproducir. El rostro de Rodrigo apareció. Saludable, vibrante, sus ojos arrugándose con esa sonrisa tan característica de él. Hola, mi niña brillante. Si estás viendo esto, entonces me he ido, y conociéndote, probablemente estés enojada por todos los secretos que guardé. Se rió suavemente. Nunca te gustó que te dejaran en la oscuridad sobre nada, incluso de niña. Lágrimas brotaron en los ojos de Adriana mientras su padre continuaba. Debí haberte dicho que estaba enfermo. Debí haberte dado tiempo para prepararte, para hacer todas esas preguntas que eres tan buena formulando, pero fui egoísta. Quería que nuestros últimos años juntos fueran normales, no ensombrecidos por mi diagnóstico. Espero que algún día puedas perdonarme por esa elección. Rodrigo se inclinó hacia la cámara. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. Nuestro distanciamiento no fue alguna disputa familiar trivial, Adriana. Defraudaron mi parte de la herencia cuando tenía 19 años. Usaron mi nombre en documentos falsos mientras estaba en la universidad. Cuando lo descubrí y amenacé con exponerlos, amenazaron con implicarme como cómplice voluntario. La mano de Adriana cubrió su boca, sus ojos pegados a la pantalla. Me fui de rascafría, me mudé a Salamanca, conocí a tu madre, te crié, eso fue más que suficiente. Su expresión se endureció. Pero mis hermanos nunca cambiaron. Lo que sea que te estén diciendo ahora mismo, recuerda, esto quieren el control de la propiedad familiar, no por sentimentalismo, sino por pura codicia. Y usarán a cualquiera, incluida a mi hija, para conseguirlo. El video terminó congelándose en el rostro preocupado de Rodrigo. Adriana permaneció inmóvil, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Nos estaba protegiendo, susurró finalmente. Todo este tiempo era más que solo su enfermedad. Confirmé suavemente. Tus tíos no son la conexión familiar que pretenden ser. Son oportunistas que te ven como el camino más fácil hacia lo que quieren. Se limpió las lágrimas, la ira, reemplazando el duelo en su expresión. Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre todo excepto el hecho de que la casa vale millones. Esa parte es cierta, dije, pero no te contaron sobre el proyecto completo del complejo turístico ni por qué la propiedad es tan crucial para los planes del promotor. La comprensión iluminó sus ojos. Están intentando estafarnos. Nosotras, repetí sintiendo una oleada de esperanza. ¿Eso significa que estás de vuelta de mi lado? Mamá, nunca dejé tu lado. Bajó la mirada avergonzada. Quería sentirme conectada con papá a través de su familia. Tenían historias sobre él de niño, fotos que nunca había visto. Lo entiendo, le aseguré extendiendo mi mano a través de la mesa para apretar la suya. El duelo nos hace vulnerables de maneras que no podemos prever, pero ahora necesitamos ser más inteligentes que ellos, juntas. Adriana se enderezó su expresión cambiando de devastación a determinación tanto como Rodrigo, que mi corazón dolió. ¿Cuál es el plan? Sonreí sintiendo la primera sensación real de confianza desde que comenzó esta prueba. Primero nos reunimos con mi abogado esta noche, no el abogado familiar que tus tíos quieren usar, sino alguien recomendado por don Esteban. Luego, mañana tenemos una cita con Desarrollos Cumbre. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Y ahora sabemos algo que tus tíos no saben. Exactamente cuánto vale realmente la propiedad para el promotor. Le mostré los documentos de la sala de guerra de Rodrigo. Piensan que están tratando con una viuda desinformada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles exactamente con quién se están enfrentando. Por primera vez desde la muerte de Rodrigo, Adriana se rió un sonido de genuina diversión. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que había conocido, que debajo de esa tranquila profesora de literatura había una estratega que podía superar a cualquiera si estaba debidamente motivada.
¿Realmente dijo eso?, pregunté sorprendida. Todo el tiempo sonrió limpiándose las últimas lágrimas. También dijo que el mayor error que alguien podría cometer era subestimar a Juana Ramos de Mendoza. Mientras salíamos de la cafetería juntas, sentí un cambio en la dinámica de esta batalla. Los hermanos Mendoza, sin saberlo, nos habían unido en lugar de dividirnos. No tenían idea de que su aparente éxito inicial con Adriana solo había preparado el escenario para su derrota final. Más tarde esa noche, con Adriana a mi lado, presenté mi plan completo al abogado que Rodrigo había recomendado para este escenario exacto. Su expresión cambió de interés profesional a admiración sin disimulo mientras captaba el alcance completo de lo que estaba proponiendo. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «su esposo me dijo que me sorprendería con su pensamiento estratégico. Tenía razón». «Mi esposo», respondí, «tenía razón sobre muchas cosas, incluida su creencia en mi capacidad no solo para sobrevivir a su muerte, sino para emerger más fuerte del crisol del duelo y la traición». Los hermanos Mendoza llegaron a la finca de los Robles exactamente cuando esperaba, a las 10 en punto, 3 días después de mi reunión con Adriana. Su todoterreno negro subió por el camino de entrada con la confianza de hombres que creían que la victoria era meramente una formalidad. Detrás de ellos seguía un sedán plateado que no reconocí, probablemente su abogado o consultor financiero. Observé desde la ventana del estudio, vestida no con la ropa casual que habían visto anteriormente, sino con un traje sastre que había comprado específicamente para esta reunión. Las apariencias importan al orquestar una reversión, y tenía la intención de presentarme no como una viuda en duelo, sino como la adversaria formidable que Rodrigo siempre supo que era. «Han llegado», alerté a Adriana, quien apareció de la biblioteca luciendo igualmente profesional en un vestido azul marino, el reloj de su padre, una de sus posesiones más preciadas, prominentemente exhibido en su muñeca. «¿Lista?», preguntó, nerviosismo y determinación confluyendo en su expresión. «Completamente». Apreté su mano. «Recuerda, déjalos acorralarse primero». La señora Remedios apareció. Los otros llegaron por la entrada trasera. «Están listos en el comedor como solicitó». Asentí agradecida. Momento perfecto. El timbre sonó, y la señora Remedios fue a abrir con la deferencia practicada de alguien que conocía su papel en esta actuación cuidadosamente coreografiada. «Buenos días, caballeros», la escuché saludarlos. «La señora Juana y Adriana están esperando. Por aquí, por favor». Entraron con la familiaridad fácil de hombres acostumbrados a controlar ambientes. Sebastián lideraba, seguido de Baltasar con su omnipresente carpeta legal, y Fermín cerrando la marcha. Detrás de ellos caminaba un hombre de cabello gris con un traje caro que irradiaba autoridad corporativa. «Juana». Sebastián asintió su sonrisa, no alcanzando sus ojos. «Apreciamos que hayas aceptado esta reunión. Este es don Gaspar Iturriaga, el director financiero de Inversiones Mendoza. Pensamos que sería productivo tener a un especialista en nuestra discusión sobre el potencial de la propiedad. Así que habían traído a un ejecutivo financiero para intimidarme con jerga técnica y valoraciones de mercado». «Predecible». «Qué considerado», respondí suavemente. «He preparado el comedor para nuestra reunión. Síganme». Los conduje a través de la casa, notando sus miradas evaluadoras a las renovaciones que Rodrigo había completado. En el comedor formal, una gran mesa había sido preparada con documentos en cada lugar, botellas de agua y café, la imagen de preparación profesional. «Por favor, tomen asiento», gesticulé. «Creo que tenemos mucho que discutir». Mientras se acomodaban expresiones de confianza aún firmemente en su lugar, permanecí de pie en la cabecera de la mesa. Antes de comenzar dije: «Quiero agradecerles por su propuesta anterior. Fue educativa». La sonrisa de Sebastián se amplió claramente, interpretando mi comentario como capitulación. «Nos complace que te hayas tomado el tiempo para considerar nuestra oferta. Con la experiencia de don Gaspar podemos discutir el arreglo más ventajoso para dividir los activos de la propiedad». «Sí, división», dije, recogiendo un control remoto de la mesa. «Eso es precisamente lo que me gustaría discutir».
Presioné un botón y una pantalla oculta descendió del techo en el extremo lejano de la sala. Los hermanos intercambiaron miradas sorprendidas. Claramente no esperaban este nivel de preparación. Si dirigen su atención a la presentación, continué haciendo clic en el control de nuevo. Un mapa detallado de la finca de los Robles apareció en la pantalla mostrando los límites de la propiedad, características topográficas y su posición relativa al área circundante. Este es el estudio completo de la finca de los Robles, expliqué. Las 25 hectáreas completas, no solo las 10 hectáreas mencionadas en su propuesta. Baltasar se movió incómodamente. La porción occidental es un área de preservación no desarrollable. La excluimos por simplicidad. «Qué considerado», respondí con ironía, excepto por un pequeño detalle. Otro clic del control y el mapa se superpuso con el proyecto completo del complejo turístico, todas las fases, incluido el campo de golf que Desarrollos Cumbre había estado manteniendo en secreto. Don Gaspar se enderezó en su silla, su máscara profesional resbalando mientras se inclinaba para estudiar la proyección con repentino interés. Como pueden ver, continué con calma, la fase 2 del proyecto se extiende predominantemente sobre el área occidental de nuestra propiedad, las hectáreas que tan generosamente ofrecieron excluir de nuestra división justa. El rostro de Sebastián se puso rojo. Esos planes son solo especulación. El análisis de inversiones Mendoza indica... En realidad, interrumpió una nueva voz. Mientras la puerta lateral se abría, esos planes han sido confirmados por la Junta Directiva de Desarrollos Cumbre misma. Los hermanos Mendoza se volvieron en shock, mientras don Laureano Salcedo, el CEO de Desarrollos Cumbre, entraba en la sala, seguido de mi abogado y 2 ejecutivos con trajes formales. «¿Qué es esto?», exigió Sebastián, medio levantándose. «Esto», respondí placenteramente. «Es una reunión sobre el verdadero valor y futuro de la finca de los Robles. Don Laureano ha expresado un interés significativo en la propiedad, particularmente después de revisar los documentos completos que mi esposo compiló sobre el proyecto del complejo turístico». Don Gaspar lanzó una mirada traicionada a los hermanos Mendoza. Me dijeron que tenían derechos exclusivos de negociación sobre esta propiedad. «No los tienen», intervino mi abogado con calma, colocando documentos adicionales en la mesa. «La señora Mendoza posee un título claro e incuestionable sobre toda la propiedad. Los documentos que los señores Mendoza les mostraron carecen de mérito legal». Sebastián golpeó la mesa con la mano. «Esta propiedad ha estado en la familia Mendoza durante generaciones. Rodrigo tenía una obligación moral, obligaciones morales». Adriana habló por primera vez, su voz firme, a pesar de que su mano agarraba el vaso de agua. «Como la obligación moral que tenían con mi padre cuando defraudaron su herencia o falsificaron su firma en documentos o amenazaron con incriminarlo si los exponía». Los hermanos se congelaron, el color drenándose de sus rostros. «¿De qué exactamente está hablando?», preguntó don Gaspar, luciendo cada vez más incómodo. «Quizás esto lo aclarará», dije asintiendo a mi abogado, quien distribuyó sobres sellados a todos en la mesa. Copias de la documentación que mi esposo preservó respecto a ciertas transacciones que involucraban los activos de la familia Mendoza. Creo que el Estatuto de Limitaciones ha expirado en algunos de estos asuntos, pero la agencia tributaria y las autoridades fiscales estatales podrían encontrar otros bastante interesantes. Baltasar abrió su sobre, examinando el contenido con creciente alarma. «Estos son asuntos familiares privados», tartamudeó, «completamente irrelevantes para la discusión actual». «Por el contrario», refuté finalmente tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. «Establecen un patrón de comportamiento fraudulento que impacta directamente su credibilidad en estas negociaciones. Comportamiento que continuó cuando deliberadamente engañaron a don Gaspar sobre su posición para negociar esta propiedad». La sala cayó en silencio mientras los hermanos Mendoza se daban cuenta de la totalidad de su exposición. Rodrigo lo había documentado todos sus crímenes históricos contra él, sus manipulaciones recientes, sus intentos de apropiarse de activos valiosos mientras parecían generosos. «¿Qué quieres, Juana?»,
preguntó finalmente Sebastián, su fachada de confianza desmoronándose. Quiero que se vayan de la finca de los Robles y nunca regresen, declaré simplemente. Quiero que cesen todos los intentos de impugnar mi propiedad o manipular a mi hija. Piraiga. A cambio, estos documentos permanecerán privados. Don Gaspar se levantó abruptamente. Creo que mi participación en este asunto se basó en información incompleta y potencialmente fraudulenta. Si me disculpa, señora Mendoza, la contactaré directamente para cualquier discusión futura. Lanzó una mirada de desprecio a los hermanos antes de salir. El rostro de Sebastián enrojeció mientras observaba a su aliado partir. ¿No tienes idea de lo que estás haciendo, Juana? Los costos de desarrollo para el área occidental son prohibitivos. Solo la logística. En realidad, intervino don Laureano. Desarrollos Cumbre ha desarrollado nuevos métodos de construcción específicamente adaptados para este tipo de terreno. Estamos preparados para hacer a la señora Mendoza una oferta que reconozca tanto los desafíos como el potencial excepcional de esta propiedad. Mientras la reunión continuaba transformándose de la toma de control planificada por los hermanos Mendoza en mi contraofensiva cuidadosamente orquestada, capté el ojo de Adriana a través de la mesa. Su leve sonrisa transmitía todo orgullo, vindicación y el reconocimiento agridulce de que Rodrigo nos había preparado para este momento incluso desde más allá de la tumba. Cuando los hermanos Mendoza finalmente se fueron, 2 horas después, derrotados, expuestos y legalmente obligados por el acuerdo que mi abogado había preparado previamente, el futuro de la finca de los Robles estaba asegurado exactamente como Rodrigo había imaginado, no dividido entre parientes codiciosos, no vendido al mejor postor, sino preservado como un legado para la familia que él había elegido y amado, Adriana y yo. Mientras sus vehículos desaparecían por el camino de entrada, la señora Remedios apareció a mi lado. Su esposo estaría orgulloso, dijo con calma. Los superó exactamente como él creía que lo haría. Observé el polvo asentarse en el camino, una extraña mezcla de emociones lavándome. El triunfo se mezclaba con el duelo, la fuerza emergiendo de la vulnerabilidad. Aún no hemos terminado, respondí pensando en los videos que aún esperaban en el portátil de Rodrigo en el futuro que se extendía ante nosotras. Esta fue solo la primera batalla, pero fue una que ganamos decisivamente, usando las armas que Rodrigo había preparado meticulosamente y la fuerza que siempre vio en mí, incluso cuando no podía verla en mí misma. Las semanas siguientes a la derrota de los hermanos Mendoza pasaron en un torbellino de asuntos prácticos, finalizar nuestro acuerdo, reuniones con Desarrollos Cumbre para estructurar un acuerdo mutuamente beneficioso que preservaría la porción más sensible de la propiedad y un cuidadoso inventario de todo lo que Rodrigo había creado en la finca de los Robles. Adriana se quedó conmigo durante este período, su resentimiento inicial por los secretos de su padre, transformándose en apreciación por su previsión. Establecimos una rutina de ver sus videos diarios juntas cada mañana, ambas encontrando consuelo y guía en su presencia póstuma. ¿Tenías alguna idea?, preguntó Adriana una tarde mientras nos sentábamos en el porche observando la puesta de sol. ¿Alguna sospecha de que papá estaba enfermo o planeando todo esto? Consideré la pregunta cuidadosamente, buscando en mis recuerdos señales que había pasado por alto. Hubo pequeñas cosas que tienen sentido en retrospectiva. Su insistencia en actualizar nuestros documentos legales hace 3 años. La forma en que a veces nos miraba durante la cena casi memorizando nuestros rostros, su repentino interés en fotografiar momentos ordinarios. Solo pensé que estaba pasando por una fase de apreciación de mediana edad. En cierto modo lo estaba, dijo Adriana sonriendo tristemente, solo que no por las razones que imaginábamos. El mayor cambio fue cómo dejó de posponer las cosas personales. Tu padre siempre fue una persona de algún día sobre asuntos personales. Algún día haríamos ese viaje a Europa. Algún día aprendería fotografía. Algún día renovaríamos la cocina. Entonces, de repente, comenzó a hacer cosas en lugar de solo hablar de ellas.
Creando algo duradero, reflexioné todavía adaptándome a la magnitud de lo que había ocultado. Negué con la cabeza. Nunca imaginé que estaba corriendo contra el tiempo creando un legado porque sabía que no estaría aquí para verlo florecer. Los ejecutivos de Desarrollos Cumbre se sorprendieron cuando delineé mis condiciones para el acceso a la propiedad. En lugar de vender todo por una suma global única como la mayoría de los propietarios harían, insistí en un acuerdo que priorizara la preservación ambiental, estableciera límites estrictos en el desarrollo y garantizara que el invernadero y el estudio de arte permanecerían intactos. Señora Mendoza, dijo el negociador jefe, estos términos son muy inusuales en la industria. Entonces, quizás la industria necesita términos más inusuales, respondí canalizando la confianza silenciosa de Rodrigo. Esta tierra es especial. Puede esperar hasta que acordemos métodos responsables para desarrollarla. Para mi sorpresa, don Laureano, el CEO, estaba intrigado en lugar de disuadido por mi enfoque. Su esposo mencionó que era graduada en Literatura y Artes antes de convertirse en profesora. Observó. Dijo que insistiría en hacerlo de la manera correcta, no solo de la manera lucrativa. Otra pieza de la planificación de Rodrigo revelada había establecido contactos con personas selectas en la industria, allanando el camino para negociaciones que sabía ocurrirían después de su muerte. Un mes después de reclamar mi herencia, estaba en el estudio de arte que Rodrigo había creado la luz del sol, entrando por las ventanas, iluminando un lienzo en el caballete. Después de más de una década alejada de la pintura, finalmente volví a tomar el pincel vacilante, al principio luego con creciente confianza. El tema de hoy esperaba pacientemente en el invernadero visible a través de las ventanas del estudio, la rara orquídea azul que Rodrigo encontró porque recordó un comentario casual que hice hace años. La señora Remedios me enseñó sobre el cultivo de orquídeas, mis dedos recuperando gradualmente la destreza que pensé había perdido para siempre. Mamá. Adriana apareció en la puerta portátil en mano. El video de hoy es diferente. Creo que deberías ver este sola. Dejé mi pincel curiosa. Nos habíamos acostumbrado a ver los mensajes diarios de Rodrigo juntas. Diferente como está marcado específicamente para el día 30. Lo tituló Cuando Juana vuelva a pintar. Me entregó el ordenador con una sonrisa gentil. Sabía que eventualmente volverías a esto. Sola en el estudio, rodeada por las herramientas de una pasión que estaba redescubriendo, abrí el portátil y presioné reproducir. Rodrigo apareció sentado en esta misma habitación antes de que los suministros de arte fueran instalados, el espacio vacío excepto por las magníficas ventanas. «Hola, mi amor», comenzó su sonrisa, calentándome a través del tiempo. «Si estás viendo esto, encontraste tu camino de vuelta al arte, de vuelta a la pasión que dejaste de lado por nuestra familia todos estos años». Toqué la pantalla suavemente, lágrimas brotando. «He estado pensando mucho sobre el legado», continuó. «Lo que dejamos atrás, ¿qué marcas hacemos en el mundo?» La mayoría de la gente piensa en el legado en términos de hijos, riqueza o logros. Pero hay otro tipo de legado, la habilitación de posibilidades en aquellos que amamos. Gesticuló hacia la habitación vacía a su alrededor. Este espacio aún no está terminado, pero en mi mente puedo verlo completo, lleno de luz y color y tus creaciones. Te imagino de pie ante un caballete pincel en mano, finalmente dando forma a las visiones que has llevado dentro de ti todos estos años. Miré el retrato de la orquídea en mi caballete, impactada por cuán cerca se alineaba con la imaginación de Rodrigo. Estructuré todo para darte libertad, Juana, continuó. Seguridad financiera a través del acuerdo del complejo turístico, protección de la interferencia de mis hermanos, un hermoso espacio para crear. Pero lo que hagas con esa libertad, ese es tu legado para construir, no el mío para determinar. Se inclinó hacia la cámara, su expresión intensa. La casa, el invernadero, el estudio de arte no son la herencia, son solo las herramientas. La verdadera herencia es la posibilidad, la oportunidad de convertirte más plenamente en ti misma sin restricciones. Pausé el video abrumada por la profundidad de su comprensión.
Rodrigo me había conocido mejor de lo que me conocía a mí misma. Había visto a la artista dormida aún viva dentro de la profesora y madre en la que me había convertido. Cuando reanudé el video, su expresión se había suavizado. Tengo una petición, aunque es tuya para aceptar o rechazar. En el armario detrás de esta habitación hay un gran lienzo que encargué antes del diagnóstico. Está en blanco esperando. Cuando estés lista, verdaderamente lista, espero que crees algo para él, algo que capture no solo lo que ves, sino lo que sientes sobre este lugar que me trajo de vuelta a mis orígenes y te guiará hacia tu futuro. El video terminó con su despedida familiar. Hasta mañana, mi amor. Permanecí inmóvil durante varios minutos, procesando sus palabras. Luego, impulsada por un impulso, fui al armario de almacenamiento y encontré exactamente lo que había descrito, un lienzo masivo hecho a medida en blanco perfecto para la pared principal en el gran salón, el corazón de la casa. En las semanas siguientes, mientras el otoño pintaba el paisaje en tonos dorados, hice innumerables bocetos intentando capturar la esencia de la finca de los Robles y lo que representaba. Ninguno me satisfacía hasta que una mañana, observando a Adriana cuidar las orquídeas en el invernadero, algo hizo clic. La pintura gradualmente tomó forma. No un paisaje tradicional, sino una mezcla de elementos reales y metafóricos. La casa, como existe ahora en el fondo, renderizada con precisión fotográfica. En primer plano, una serie de capas translúcidas mostrando lo que había venido antes, la propiedad abandonada, que Rodrigo compró, la casa familiar de su infancia, y debajo de todo eso, la tierra antigua que había sido testigo de generaciones ir y venir. Uniendo estas capas temporales había dos figuras, una mujer y una joven, sus rasgos solo sutilmente sugeridos, suficiente para representar viajes tanto específicos como universales. Detrás de ellas, casi invisible a menos que supieras dónde mirar, una tercera figura, un hombre sosteniendo una orquídea azul en sus manos, ofreciéndola a las otras dos. Cuando la pintura finalmente estuvo completa, la señora Remedios me ayudó a colgarla en su lugar designado en el gran salón. Adriana retrocedió estudiando las lágrimas en sus ojos. Es papá, ¿verdad? Y nosotras. Trazó los caminos de las figuras con su dedo en el aire. El pasado, el presente y el futuro de este lugar. Legado, dije simplemente, no lo que se deja atrás, sino lo que continúa hacia adelante. Esa noche, mientras observaba la puesta de sol desde el porche de lo que ahora era verdaderamente mi hogar, sentí la presencia de Rodrigo no como un fantasma o un recuerdo, sino como una asociación continua. Me había dado no solo una propiedad y seguridad material, sino un marco para la reinvención. La libertad de descubrir quién podría llegar a ser Juana Ramos de Mendoza cuando ya no estuviera limitada por las circunstancias. El acuerdo con el complejo turístico proporcionaría estabilidad financiera para siempre. La casa evolucionaría según nuestra administración y yo continuaría trayendo belleza al mundo a través de talentos redescubiertos, creando mi propio legado junto al que Rodrigo había preparado tan cuidadosamente. Unos meses después recibí un visitante inesperado. El timbre sonó mientras trabajaba en el estudio. La señora Remedios apareció en la puerta con una expresión cautelosa en su rostro. Sebastián Mendoza está aquí, solo. Mi cuerpo inmediatamente se tensó. ¿Tiene algún documento legal? No que yo viera. Parece diferente, menos arrogante de alguna manera. Solo dijo que le gustaría unos minutos de su tiempo. Consideré rechazar, pero la curiosidad ganó. Lo veré en el porche. No lo invite a entrar. Sebastián estaba más delgado que la última vez que lo vi. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Se volvió cuando abrí la puerta, su expresión sorprendentemente humilde. Juana, gracias por recibirme. ¿Qué puedo hacer por ti, Sebastián? Nuestro acuerdo fue bastante claro. No estoy aquí para impugnar el acuerdo. Miró la propiedad luego de vuelta a mí. Estoy aquí para disculparme. De todas las cosas que esperaba una disculpa, estaba baja en la lista. Crucé mis brazos esperando que continuara.
He estado reflexionando durante los últimos meses sobre Rodrigo, sobre nuestra relación, sobre las elecciones que hice. Tragó. No esperaba que ganaras. Debí haberlo hecho. Rodrigo siempre fue el más inteligente de nosotros. Eso no es una disculpa, observé. Tienes razón. Asintió. Me disculpo por intentar quitarte esta casa, por intentar manipular a Adriana por todos los años que hice la vida de Rodrigo más difícil de lo necesario. Lo miré buscando señales de falsedad, pero solo encontré agotamiento y posiblemente arrepentimiento genuino. ¿Por qué ahora? Tengo cáncer, dijo simplemente. Etapa 4. Mi pronóstico no es bueno. Pone las cosas en perspectiva. El eco de la enfermedad de Rodrigo era imposible de ignorar. Lamento escuchar eso. No vine por simpatía. Vine porque mi hermano pequeño construyó algo hermoso aquí y yo, en mi arrogancia y codicia, casi lo destruyo. Sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Encontré esto en las pertenencias de nuestro padre. Pensé que tú o Adriana podrían quererlo. Acepté cautelosamente el paquete. Dentro había una fotografía descolorida, 3 niños bajo un enorme árbol, el más pequeño, obviamente Rodrigo, sosteniendo una pequeña orquídea en maceta. Fue la primera que cultivó, explicó Sebastián. Antes de que él dejara la frase sin terminar, la culpa visible en su rostro, miré al joven Rodrigo en la foto, luego al hombre roto frente a mí. ¿Te gustaría venir a ver el invernadero?, ofrecí, sorprendiéndonos a ambos. Rodrigo cultivó algunas orquídeas verdaderamente impresionantes. Por un momento pensé que rechazaría. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, me siguió hacia la propiedad que una vez intentó robar. Mientras caminábamos entre las flores que su hermano había cultivado con tanto amor, vi a Sebastián de la manera en que Rodrigo debió haberlo visto en los videos, no un villano a ser derrotado, sino un hombre atormentado por elecciones que no podía deshacer. El perdón no borraría el pasado ni cambiaría el futuro, pero quizás también era parte del legado la capacidad de elegir con pasión cuando la venganza sería más fácil. Nunca sabré si el fantasma de arrepentimiento que trajo a Sebastián a mi puerta fue genuino o solo otro acto calculado. Lo que sí sé es que cuando se fue algo en la finca de los Robles cambió sutilmente, como si un capítulo final hubiera sido cerrado. Esa noche vi el último video de Rodrigo. Me sonrió desde la pantalla, sus ojos llenos de una paz que nunca noté cuando estaba vivo. Este es el final de nuestro viaje diario juntos, mi amor. Un año de mensajes para guiarte a través de los primeros meses sin mí, pero no es el final de nosotros. Hizo una pausa, mirando a la cámara como si realmente pudiera verme. Continuamos en las decisiones que tomarás, en el amor que compartimos con Adriana, en la belleza que crearás de aquí en adelante. La casa que temí durante tanto tiempo es ahora tuya para transformar. El secreto que guardé se ha convertido en tu regalo. La promesa que te pedí que hicieras solo para liberarte más tarde se ha convertido en el camino hacia tu liberación. Sonrió una última vez. Nunca olvides, Juana. Siempre fuiste la verdadera fuerza entre nosotros. Hasta algún día, mi amor. La pantalla se oscureció y en el silencio que siguió encontré no solo pérdida, sino posibilidad. La casa que Rodrigo me pidió que nunca visitara se había convertido en mi hogar. Los secretos que guardó se transformaron en mi fuerza y la promesa que me pidió que hiciera se había convertido en la llave de mi futuro. Me levanté y caminé hacia la gran pintura en el salón, observando las capas de pasado, presente y futuro que había retratado. Rodrigo había hecho más que dejarme una propiedad. Me había dado la oportunidad de redescubrirme. La casa que temió se había convertido en la casa que amó, y ahora era mía para continuar transformando un día a la vez.